Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema internacional bastante movido. Pero antes queremos saludar a quienes están con nosotros conectados a través de las redes sociales y por medio de las diferentes plataformas digitales por medio de las cuales podemos estar en contacto, especialmente para quienes nos observan a través de la plataforma Roku a nivel mundial. La agenda internacional está agitadísima. Un diferendo entre Argentina y España, y utilizo esta expresión que técnicamente no es correcta, pero acudiendo a la acepción tradicional de una diferencia diplomática, de un impasse, de el uso recurrente de la diplomacia de micrófono que ya parece que ha cruzado el charco también y que no se ha quedado solamente en América Latina como ha sido característica desde principios de este siglo. Las buenas formas, las buenas maneras terminan en discusiones, señalamientos, injurias, vilipendios, acusaciones a la integridad moral, ética e inclusive física de las personas. Y desde aquí siempre hemos hecho un llamado a que los jefes de Estado deben guardar la compostura, independientemente de si son de derecha o si son de izquierda. Una vez acceden al poder político, ya dejan de ser candidatos. Sin embargo, algunos defensores de este tipo de estrategias de comunicación manifiestan que es una manera de mantenerse en la palestra de la opinión pública global. Y el presidente Milei, escuchen bien, un hecho noticioso que causa bastante controversia en España, un país altamente polarizado como son casi todas las naciones que utilizan el idioma español, ha dicho que la esposa de el jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, es una corrupta. Frente a estas declaraciones, Pedro Sánchez ha respondido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, retirando a su embajadora en Buenos Aires, lo cual significa una ruptura en las relaciones diplomáticas, al tiempo que exige una disculpa por parte del presidente argentino. Javier Milei ha respondido diciendo que él no se va a disculpar y que lo que está diciendo en términos sencillos es la verdad. Ya el presidente Javier Milei ha tenido controversias sustanciales con el presidente Gustavo Petro y con otros mandatarios regionales, pero con España no habían tenido estas discusiones que, a propósito, la esposa del presidente del gobierno español ha sido bastante cuestionada últimamente, y ha salido su marido, quien ocupa la primera magistratura de el gobierno en España, a defenderla de graves imputaciones. Imputaciones que, por supuesto, serán objeto de estudio de la justicia y con la valoración probatoria se determinarán si existen o no responsabilidades. Pero para analizar lo que está pasando en esta situación, y ojo con lo que voy a decir, otro hecho informativo trascendental ha sido la decisión de la Corte Penal Internacional de librar a través de su fiscal orden de captura al presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, al igual que a los líderes de Hamas, cabeza visible de Hamas, por cometer crímenes de guerra. ¿Hasta qué punto estas medidas, que han recibido posturas de rechazo principalmente por el gobierno de los Estados Unidos y otras naciones aliadas de Israel,
tendrá efectividad, considerando que otros presidentes tienen órdenes también de captura, algunos de la Corte Penal Internacional y otros solicitados por diferentes organismos internacionales, pero que no tienen efecto. El presidente ruso, Vladimir Putin, Nicolás Maduro, entre otros. ¿Hasta qué punto el sistema internacional es eficaz, eficiente, efectivo y se aísla de la política? Está también como los sistemas judiciales nacionales politizado y es un instrumento de algunas naciones para imponer hegemonías, como dicen algunos críticos. Hoy tenemos un panel internacional de lujo que nos ayudará a comprender estos dos grandes temas que están sacudiendo la opinión pública y ocupando muchas páginas en los medios de opinión y en las pantallas del mundo. Está con nosotros desde San José de Costa Rica el doctor Jorge Padilla Cordero. Jorge Padilla Cordero es abogado, especialista, magíster, investigador, docente universitario, ha ocupado altas dignidades no solo en su país, sino a nivel internacional y en la actualidad es el director del Centro Iberoamericano de Derecho Internacional y Derechos Humanos. Doctor Jorge Padilla Cordero, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Y empecemos con el tema fundamental de esta diferencia entre Argentina y España. Es un asunto, como ha dado a entrever Javier Milei, personal entre los líderes, que no tendrá impacto en la relación de los pueblos, porque dijo Javier Milei que este tema es un tema entre ellos y que las relaciones históricas de los pueblos no se van a ver afectadas, o por el contrario, las buenas formas, las buenas maneras del mundo de la diplomacia fueron sustituidas por la diplomacia de micrófono. Querido Julio, como siempre un gusto verte, saludarte a la distancia, gracias por la invitación, muy honrado siempre estar contigo y además con el panel que compartimos esta tarde con las compañeras y los compañeros. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Porque es una evidencia de los tiempos de la reinterpretación de las reglas mínimas de la democracia, la decencia y el respeto entre las naciones, ¿no? A ver, este es un tema bien complejo porque se llame Milei o se llame Sánchez o se llame Petro o se llame Maduro o se llame Noboa o se llame AMLO. Lo cierto del caso es de que nuestra Latinoamérica está enfrentando una época en donde tenemos una nueva relectura de hacer democracia y de respetar, digamos, ciertos cánones institucionales, de comunicación, de reciprocidad diplomática, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo mencionabas muy bien, lo resumías impecablemente. Primero fue Petro, también tuvo su episodio con AMLO, lo llamó casi desquiciado, hoy lo hace con Sánchez, y lo más, digamos, paradójico de este tema es los espejos que hay en el uso de las redes sociales, o porque la ida y venida ha sido por ese tipo de diplomacia de micrófono, como bien dices, yo le llamaría también la diplomacia de la pantallita y el teclado, porque efectivamente por ahí se da la respuesta a digamos, a un rigor diplomático que ha emprendido España. España se siente profundamente indignado, los empresarios que estuvieron incluso con él se sintieron indignados también, la alusión pareciera que fue directa, no se la dejaron pasar, y a diferencia de Colombia y México, pues el tema sí escaló un poco más. Él le baja el perfil, y le baja el perfil además con tintes ideológicos. La polarización en democracia que estamos viendo en estos días, que no es nueva y que además estamos viendo otros destellos en otras latitudes, pues efectivamente viene también sumado a otro gran asunto que es muy lamentable y es deslegitimar los canales institucionales, ¿no? Entonces, ahí es donde cobra especial relevancia si lo hace por una red social o lo hace por un micrófono. Al fin y al cabo, él reduce a tontería, ridiculez, sentimiento de inferioridad, creo que son algunos epítetos que ha utilizado, y por el contrario, España considera que es una transgresión a una tradición diplomática de buena vecindad entre ambos estados y que tienen además puntos fuertes en común como son las inversiones. Es una relectura de esta polarización
es un relanzamiento de formas en que entienden también nuestros líderes en nuestros países que puede ser la forma de llevar adelante la administración pública o las relaciones internacionales. En su momento creo que lo analizamos también cuando a Petro le recomendaban, oiga, quítele en el teléfono, decían por ahí, porque también escribía digamos, bastantes cosas al calor de la discusión. Pero efectivamente hay un desgaste innecesario, me parece, se caen absurdos sin dimensión y la verdad de que no parece que ellos le quieran dar la importancia y parecería también de que responde a desenfocar temas que son de vital importancia dentro del ordenamiento jurídico argentino o del ordenamiento económico o de las reformas que quiere llevar adelante y que pues necesita algunas luces para poner esos focos hacia afuera, ¿no? Y es curioso porque en otras instancias, por ejemplo, recuerdo en algún momento cuando Nicaragua recurría a ese tipo de ataques directos a los líderes de otros países, con Costa Rica lo hizo incluso llamando a una draga en el río San Juan con el nombre de la expresidenta de Costa Rica y que era un tema muy sensible de soberanía porque era una invasión. Pues efectivamente después lo rebajó y dijo aquí todo el mundo nos llevamos bien, nos peleamos entre ellos, pero no nos peleamos con sus dólares, llegó a decir en algún momento, palabras que eran de Chávez además, y entonces era un estilo, pero era un estilo que privaba la cordura, privaba pues los intereses comunes, no había tanta polarización, pero hoy por hoy la democracia se suerte en este tipo de péndulos polarizantes donde ya no tenemos claroscuros, o tenemos cosas muy claras o tenemos cosas en mucha oscuridad, Julito. Oscuridad que plantea desde todo punto de vista una situación muy compleja en el manejo de las relaciones internacionales y en la dinámica política, porque los insultos, los irrespetos, ese argumento ad hominem que ataca la integridad de las personas y no el contenido de sus planteamientos, sin duda demuestra un déficit de contenido en nuestra agenda política global, internacional. Por eso es que las naciones del mundo todavía siguen discutiendo sobre los mismos problemas. En Argentina todavía se está discutiendo sobre la pobreza, en España los mismos problemas desde 1970, todavía sin resolver, y ni hablar de lo que pasa en América Latina. Parece que algo que hemos denominado por acá, doctor Padilla Cordero, el liderazgo telefrático, como usted muy bien lo decía, el liderazgo de la pantalla, del Twitter, de las redes, es lo que más importa. La imagen, la apariencia, no serlo, sino parecerse a quién, seguir qué patrón, generar qué emociones. Está con nosotros también, decía doctor, ¿por qué? No, y también al final, en una línea, al final, cómo eso desgasta las verdaderas coyunturas de solución de temas que son estructurales y que no se están atendiendo. Y efectivamente, pues lejos de tender puentes, más bien se generan divisiones que no permiten atacar esos grandes asuntos que están corrompiendo o la sociedad y por el contrario se generan antihéroes, que hay mucha gente que está muy de acuerdo con el estilo de él además, y tendencias ideológicas que dicen que esa es la vía a seguir y realmente se postergan y se genera un letargo de la intervención necesaria que han requerido nuestros países. Lo decías, desde hace mucho tiempo hay cosas por resolver en nuestros países y seguimos posponiendo y le damos más show político del que deberíamos de dar. Solo eso. Así es, son cortinas de humo que superan tanto a la izquierda como a la derecha. Recordemos en tiempos de Hugo Chávez el uso exagerado de las redes y de los medios de Nicolás Maduro, de los mismos gobiernos de izquierda en Nicaragua y también del gobierno de Cuba y sectores de todos los ángulos. Hoy vemos liderazgos que ideológicamente cuesta definir como el liderazgo de El Salvador en cabeza de Nayib Bukele, que también recurre a esta
forma de llevar las relaciones internacionales, cuestionándose. Y si están aliados ideológicamente, entonces arman un bloque, un sentido común para atacar a los demás, y los problemas estructurales de los países del mundo siguen todavía sin resolverse. Desde la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, en los Estados Unidos, está con nosotros Tati Enríquez. Tati Enríquez es comunicadora social y periodista, relacionista pública, directora del programa de radio El Despertador de la cadena de radio Salem Media Group en los Estados Unidos, entre otras dignidades, y por supuesto panelista habitual en este programa. Tati, ¿cómo ven desde los Estados Unidos esta situación entre España y Javier Milei, más allá de la comunidad hispana? ¿El presidente Biden ha dicho algo o eso es un asunto bilateral en el que las relaciones de los Estados Unidos no interesan, por lo menos públicamente? Y a nivel comunicacional, ¿cuál ha sido el efecto de esta disputa? Señalamientos de corrupción, el canciller de España recomendándole con un líder de la oposición en Argentina, un psicólogo, a Javier Milei, por no llamarlo loco, y un constante y permanente intercambio de insultos que parece no tener fin. Muy buenas a todos y por supuesto a toda la gente bella que nos ve a través de CTV Barranquilla y desde aquí, desde el sur de la Florida, un saludo muy especial. Este tema, en el tema de Javier Milei y quien fuese a nivel global la primera dama de España, aunque en España no se utiliza este término ni esa posición, pero es la esposa del presidente elegido, escogido en España, y pues ha dado mucho de qué hablar. El presidente Biden no tiene tiempo de estar comentando estas pequeñeces porque está totalmente enfocado en lo que es su campaña presidencial y por supuesto en el juicio que ya pronto se va a definir del expresidente Donald Trump, también candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Ahora, teniendo un poco de base, hay que mencionar que el 24 de abril se hizo una denuncia a la señora Begoña Gómez, la esposa del presidente de España, sobre corrupción, sobre negocios que tenían que ver con la empresa privada y el gobierno. Y sale a relucir un préstamo o un dinero, que son millones, 600 millones, aproximadamente, de una aerolínea muy famosa en España de parte del gobierno. Ahora bien, ¿quién hace esta denuncia? Esta denuncia la hace un sindicato independiente denominado Manos Libres, pero al día de hoy esa denuncia no tiene ni pruebas y tampoco la señora ha sido imputada. Quiere decir que parece que Milei ha metido la pata hasta el fondo, porque déjeme decirle que aunque no es la primera dama, es la esposa del primer mandatario en España. A nivel global se le debe respeto a la señora. Yo no creo que Milei necesite ni pasarse por encima todo el protocolo de las relaciones exteriores, ni todo lo que tenga que ver con la diplomacia gubernamental. ¿Acaso la Argentina ya resolvió todos sus problemas para que el señor Javier Milei esté arremetiendo contra la esposa de Sánchez? Ahora bien, a mí me llamó muchísimo la atención, y usted acaba de decir que el vocero también se expresó. Esto comenzó en una convención muy importante, Europa Viva 24, y quiero leer las declaraciones específicas porque de ahí voy a hacer un comentario. Él dice, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aun cuando tengan la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensar. Por ahí dicen que si es blanco lo pone la gallina huevo. Claramente todo el país entendió que estaba insultando a la esposa de Pedro Sánchez. Ahora bien, el vocero de Milei hace una declaración importantísima
y dice que el señor Manuel Adorni, portavoz presidencial, dijo que Milei no tiene por qué pedir disculpas. Perdóneme, pero es que debe hasta besarle los pies, como se diría en Barranquilla. ¿Cómo es posible que lleguemos al punto de que un mandatario latinoamericano con tanta, digamos, popularidad como lo es Javier Milei esté, número uno, irrespetando a una mujer, y dos, volviendo a equivocarse en los desatinados comentarios que hace con respecto a los diferentes mandatarios que con él no comulguen? Y es que está bien claro que quizás él pueda decir, mira, a mí no me gusta cómo se está llevando la gobernabilidad en España porque yo soy esto y lo otro, pero no le da el derecho a Javier Milei de insultar a una mujer, primero que todo, segundo, la esposa del señor del país que está visitando en una convención, y tres, tener el completo descaro, y me perdonan que sea tan dura con las palabras, el completo descaro de no pedir disculpas y volver a tuitear o a poner en su cuenta de X que se reafirma en su comentario. A mí me parece bastante desatinado y, como lo dije ahorita, no necesita Javier Milei pasarse por encima de la diplomacia y mucho menos sobre las relaciones gubernamentales entre los países. Me parece que fue desatinado, desagradable aquí en los Estados Unidos, si bien no se está hablando mucho porque estamos muy enfocados en lo que tiene que ver la campaña presidencial, que ya en 5 meses estaremos decidiendo presidente, pero sí realmente ha disgustado a la comunidad no solamente latina, sino también nacional aquí en los Estados Unidos. El tema parece que pica y se extiende. Y decimos que pica y se extiende porque Milei sigue firme en sus convicciones. Los niveles de coherencia representan, indican que las personas no cambian su naturaleza, sus formas, su lenguaje, independientemente del rol que ocupen, dicen algunos. Otros consideran que una cosa es ser un ciudadano y otra cosa es ser un mandatario o un representante. Lo cierto es que el estilo de hacer política de Javier Milei, no vamos a decir que es populista, pero sí utiliza un lenguaje bastante hostil frente a aquellos que no coinciden con su pensamiento. Desde Madrid, en España, está con nosotros David Rico Coelho. David Rico Coelho es asesor internacional, estratega político, consultor en marketing electoral y gerencia de campañas, experto en marketing, y es el CEO de la firma consultora Fábrica Política. David Rico Coelho, bienvenido al Termómetro nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y la pregunta clave aquí, ¿es una estrategia para sacudir la política en España, lo que está haciendo Milei, o es parte de su sentido coherente de llamar al pan pan y al vino vino las cosas por su nombre y ponerle los puntos sobre la i, erigiéndose como una autoridad moral a nivel global? Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan a esta hora en Barranquilla y en Colombia y en el mundo. Mira, el tema de Javier Milei y Pedro Sánchez tiene varias aristas que se deben analizar. La primera arista es que recordemos que en España, bueno, en Europa viene un proceso electoral para el Parlamento Europeo. Y esta situación beneficia tanto al Partido Socialista Obrero Español, es decir, al presidente Sánchez, como a Vox, quien es el partido que organizó el evento en donde estuvo invitado, entre otras personas, también el presidente argentino Javier Milei. Yo considero que esto ha sido beneficioso tanto para Vox, porque aglutina a los más radicales en contra de las políticas de izquierda, en contra del Partido Socialista, en contra de Pedro Sánchez y en contra de las políticas progresistas que imponen o más bien que
que llevan a cabo este gobierno socialista que gobierna el presidente Sánchez. Ahora bien, desde el lado de Pedro Sánchez, por el contrario, es decir, del Partido Socialista, también resulta positivo este enfrentamiento porque todas las personas preocupadas por el crecimiento de la derecha, o como llaman eufemísticamente aquí, la ultraderecha, digamos que de alguna forma también aglutina a ese amplio espectro de la izquierda que le tiene miedo a que lleguen partidos de derecha y puedan quitar todas lo que consideran ellos que son logros del progresismo, ¿no? Dicho esto, cabe acotar que esta elección suele tener muy baja participación. Es decir, a pesar de que existe una conciencia sobre la importancia del Parlamento Europeo, también existe una amplia opinión de la opinión pública, mejor dicho, que piensan que el Parlamento Europeo pues poco hace por los países. Por consiguiente, la participación es muy baja. Así que convertir esta campaña en un enfrentamiento ideológico puede lograr que se movilicen mucho más votantes y que logren una mejor participación el día de las elecciones. Primero eso. Segundo, cuando se analizan estas cosas se debe ser un poco más, digamos, profundo a la hora de concebir todos los elementos que están sobre la mesa. Lo primero es que Begoña Gómez es esposa del presidente de España. Aquí no existe la figura de primera dama, pero además hay que tomar en cuenta que no es el Pedro Sánchez, Luis XIV, para creerse el Estado. Es decir, el Estado no es Pedro Sánchez y mucho menos Begoña Gómez. Si la señora tiene una investigación por corrupción, debe afrontarla como una persona normal, común y corriente. Y los comentarios del presidente Milei, pues tienen que ver con un juicio que está siendo llevado por la Fiscalía Española. Es decir, hay todo un procedimiento legal para saber si esta señora cometió algún delito o no lo cometió. Lo cierto es que no se está metiendo Javier Milei con el Estado español, se está metiendo con la esposa del presidente, que es una señora común y corriente y que no tiene privilegios por sobre el resto de los ciudadanos españoles, ¿no? Y aquí hay que tener claro que la concepción en España es muy diferente en Latinoamérica, en donde se ensalza mucho las figuras políticas. Aquí las figuras políticas tienen otro concepto, tienen otro significado. Por consiguiente, sí ha generado mucha preocupación sobre la disposición que ha tenido el gobierno español de llamar a su embajadora en Argentina, porque lo que demuestra es una conversión hacia un sistema que pareciera alejarse de las instituciones europeas y que parece alejarse de la democracia. Dicho esto, más allá del análisis de cómo es el discurso de Javier Milei y los nuevos fenómenos que están de alguna manera marcando la pauta de los discursos y de cómo se construye la nueva comunicación política, que ha cambiado mucho, que ya no es lo que creemos que debería ser, sino que responde a dinámicas sociales que han sido construidas en los últimos años, sobre todo gracias a estos medios digitales que han moldeado una comunicación diferente, una comunicación mucho más polarizante, una comunicación mucho más directa y una comunicación mucho más comprensible por las mayorías. Ya los discursos grandilocuentes, los discursos institucionales han perdido espacio en la agenda pública y a la gente no les interesa ese tipo de discurso. Por consiguiente, digamos que calificar a Javier Milei o a Bukele cuando casi todos los presidentes y todos los líderes políticos están teniendo éxito en las elecciones, suelen tener discursos bastante frontales, bastante llamativos. Lo estamos viendo con Daniel Noboa en Ecuador, lo estamos viendo en Colombia con varios líderes, sobre todo en gobernaturas, alcaldías, lo estamos viendo en México también, ahora que viene un proceso electoral
cómo líderes tan jóvenes como el del Partido Ciudadano, del Movimiento Ciudadano, pues tienden a este tipo de comunicación, como el alcalde de Ciudad de Panamá también, el recién electo alcalde de Ciudad de Panamá también tiene un discurso bastante cercano a lo que las nuevas dinámicas de la comunicación política se están llamando ahora. Es cierto que Javier Milei tiene un discurso frontal, tiene un discurso claramente de confrontación con una ideología. Hoy las ideologías están jugando de nuevo un papel importante, pero con una visión diferente, más que hacia lo económico, como era a principios del siglo pasado, más hacia las dinámicas sociales. Y esas dinámicas sociales evidentemente están generando mucha polarización. Así que este impasse diplomático que inició, y hay que dejarlo claro, no lo inició Javier Milei, lo inició el gobierno socialista al llamar en varias oportunidades drogadicto al presidente de Argentina, porque hay que dejar claro algo. Si hay algo que ha sabido utilizar muy bien el presidente de España, Pedro Sánchez, y es que han sabido utilizar la mentira, la difamación, como una herramienta de comunicación constante, ¿no? Y esto, digamos que lo ha sabido manejar tan bien que hacia el mundo se cree que el que inició esto fue Javier Milei, cuando realmente lo que no iniciaron fue el gobierno socialista, en primer lugar, con Óscar Puente, quien es ministro de Transporte, quien llamó descaradamente y frontalmente drogadicto al presidente de Argentina, y no se retractaron ni tampoco dieron disculpas. Así que pedir disculpas al presidente de Argentina suena igual de ridículo que no pedírselo al presidente de España, ¿no? Bajo este impasse, como lo está llamando David Rico Coelho, a las relaciones entre Argentina y España, hay mucho que decir, porque ya el presidente Javier Milei ha tenido como recurrente esta dinámica confrontacional con otros mandatarios, como decíamos hace un instante. Pero está con nosotros Vicente Ferrer de Pellicer. Desde Cartagena de Indias, Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, analista, político, experto en blockchain, economía digital, el mundo cripto, entre otros temas, y es miembro de la plataforma digital Demos en España, entre otras dignidades, y por supuesto panelista habitual en este programa. Ciudadano español, como lo demuestra su acento. Además, Vicente, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos, ¿cómo es que es la cosa aquí? ¿Quién agredió a quién? ¿Y hay que pedir disculpas? ¿O Javier Milei está poniendo los puntos sobre las IES? Bueno, primero, Julio César, gracias. Hacía tiempo que no ya pasaba por aquí, también porque ha habido y ha estado con el primer gran congreso hispanista internacional aquí en Cartagena de Indias, que ha sido hace una semana. Luego alguna semana anterior, pues bueno, no se pudo por razones técnicas, pero bien, efectivamente, como tú dices, analista de Demos y ahora también del Instituto de Geopolítica de Estudios Estratégicos de Colombia y del Congreso Internacional Hispanista, efectivamente. Y bueno, abordando lo que has dicho, la verdad es que aquí podemos abordarlo con dos hermenéuticas, ¿no? Una hermenéutica más de comunicacional, aquí estoy más o menos coincidiría, sobre todo con el amigo, el primer panelista, en la que realmente, lo hemos comentado en otras ocasiones, la idea comunicacional, los registros, pues han cambiado, nos puede parecer mal o mejor o peor, pero ambos son conscientes de la utilización de los medios, que las instituciones a nivel de comunicación, pues a lo mejor sería mejorable tal vez recuperar, lo hemos comentado otras veces, cierta cultura de diplomacia, pero aquí ganaría, y digo también porque en las dos gana Milei, desde luego, es decir, un gusto objetivo, aquí ganaría los puntos,
y ganaría en el sentido que también aquí tiene un criterio, porque tiene un criterio de, un momento, una cosa es el Estado, lo que es lo institucional, y otra cosa es la persona privada, y esa diferencia se puede conservar y ver. Es decir, en ningún momento, en el caso de Milei, podrás diferenciarlo con él o podrás discutirlo, pero tiene un criterio claro de que yo no voy a utilizar ni voy a poner en medio intereses de Estado cuando estoy en un tema más privado como político partidista, por ejemplo. Y eso lo hemos aceptado siempre tradicionalmente, ¿no? Es decir, las personas con responsabilidad tienen de vez en cuando temas partidistas y lo aceptamos. Es decir, esto es a otro nivel y en ese sentido sí que tiene al menos un criterio concreto, podemos estar de acuerdo con él o no. Mientras que Sánchez, pues también más ideológico, más en una lógica más tradicional y más de imposición de una hegemonía cultural, que es la que ha tratado de imponer, de la progresía, y trata de aferrarse a eso y emplear, por supuesto, todo el juego sucio posible. En ese sentido, a los dos le es positivo, ¿no? Los dos hacen bueno, ese dicho de Petronio de facile est ubi omnia quadrata currunt, es decir, todo es fácil cuando todo discurre por donde yo quiero, a mí me conviene, ¿no? Lo acertado. Entonces, como a ellos les es fácil porque le acaba siendo una renta positiva, ¿no? Entonces, aunque tenga sus consecuencias políticas. ¿Es cuestionable? Sí, pero aún así entiendo que desde luego, desde un punto de vista de un criterio político, tiene más criterio lo de Milei, porque sabe separar perfectamente y no mezclar ni tratar de perjudicar intereses o institucionales, que en ese aspecto que Sánchez. En una hermenéutica ya más seria en cuanto a la realidad política, señores, primero de todo, no estamos en una situación igualitaria. Primero de todo, Milei es un jefe de Estado, una persona que ha demostrado que su país, bueno, dentro de las circunstancias que tenía, la democracia se ha impuesto, las instituciones funcionan, en principio, y además es jefe de Estado y además titular del Poder Ejecutivo. Frente a eso, Sánchez no es nada de eso. No es nada de eso, aunque nos inventemos en los medios de comunicación y tal, y en la cultura popular un poco por ósmosis, ¿no? O mímesis, el que los jefes parlamentarios son igual a los presidentes no tiene nada que ver. Sin embargo, les dejamos que actúen como tales. Es un jefe de gobierno que ni siquiera tiene la titularidad del Poder Ejecutivo, porque son órganos colegiados que emanan del poder del Parlamento. Y sin embargo, se comporta como tales y se les tolera hacer eso. Pero es que en el caso, en este momento, España, como muy bien ha dicho el compañero panelista de Madrid, vive una crisis muy seria institucional. O sea, Sánchez está al borde de la autocracia. Sánchez ha violado todos los preceptos, gran parte de los preceptos e instrucciones de Bruselas y de la Unión Europea. Sánchez ha roto por primera vez en la historia los resultados electorales democráticos parlamentarios. Nunca una persona desde el poder no ha reconocido una derrota flagrante, tanto de su partido como de su coalición de partidos, que fue abrumadoramente derrotada. De hecho, el Senado está en mayoría absoluta en contra, prácticamente no puede hacer nada, y en el Congreso también está en minoría y superado por el partido principal de la oposición. Sin embargo, hizo algo inaudito. Lleva tiempo utilizando los resortes incluso judiciales, la Fiscalía, para evitar que un partido dirigido por alguien en busca y captura oficial, tanto España como fuera de ella, como la Unión Europea, le haya servido por un solo voto y con otro partido exterrorista que también está colgado de la brocha judicial, lograr mantenerse en el poder. Es un inaudito, no ha ocurrido nunca, no tiene incluso que ver con el caso Borgen de Dinamarca, por el cual el segundo o el tercero gobernó con el apoyo de la oposición, pero estaban en la oposición, no eran oficialistas. O sea, nunca ha ocurrido semejante violación de la democracia parlamentaria. Entonces, en esta situación de incluso señores que mandan en España en el gobierno estando en busca y captura oficial judicialmente, en una situación extrema de partidos extremos rayando la ilegalidad que conforman por primera vez el gobierno de España, a Sánchez, y desde luego, como se ha indicado, ha utilizado a Milei desde incluso interviniendo, cosa que rompe todos los protocolos, desde las elecciones argentinas
acusándole incluso de trata de niños, después lo acusó de todo, lo ha dicho él y sus vicepresidentas, sus ministros, y ya el último ataque fue desde el ministro, ¿no? El ministro de, bueno, un señor que no voy a calificar, de apariencia casi neandertal, y que realmente dijo un absoluto del cual todavía el gobierno oficialmente, Sánchez, no ha pedido ninguna disculpa, y además, bueno, está utilizando esto evidentemente para unas elecciones europeas que hablan del Parlamento Europeo, que además pueden ser decisivas para la Unión Europea, aunque eran relativas el Parlamento Europeo, ¿no? Pero pueden ser decisivas. En este contexto absolutamente irregular de democracia cuestionable, en la cual Sánchez ha violado todo lo violable, que incluso se le ha dicho el rey que por qué no ha actuado con el artículo 56 y muchas otras cosas. Utiliza esto políticamente. Creo que, con todo respeto y cariño a Tati, no he visto nada más errático como acaba de expresar. Es decir, naturalmente que no hay primera dama en España. En los últimos 1.600 años de monarquía en España, la única dama que tiene que haber es la reina, que es la esposa del rey, y en 2 ocasiones fue titular. Y evidentemente la esposa de un jefe de gobierno no es más que otro ciudadano. Pero es que además está metida en temas de corrupción. Es decir, no dijo nada, que no insultó en absoluto al señor Milei, que además hizo en alusión, es decir, en términos protocolarios de diplomacia, evidentemente no nombró nada, aunque evidentemente la alusión era obvia, pero no lo hizo. Y lo hizo en un contexto, digamos, partidista privado, que siempre se ha considerado así. Es decir, el juzgado número 41 del Juzgados de Madrid ya está en diligencias. O sea, oficialmente está una imputada, aunque el actual Código Civil llama a los imputados, bueno, por conveniencia, llama informar, se está investigados, ¿no? Pero son los imputados de toda la vida. Entonces, estamos en una situación, evidentemente, desde el punto de vista político en España, muy grave, en la que una persona ha violado todos los parámetros y todos los límites y semáforos rojos de la democracia, en la que realmente la oposición probablemente no está contestando como debiera. Desde luego, abrumadoramente la sociedad española no está ni apoya a Sánchez, pero Sánchez sabe utilizar todas las artimañas de los sistemas electorales y de las instituciones fallas del sistema parlamentario español. Y bueno, en esa situación cada uno ha jugado su baza también a nivel internacional, que por supuesto, como bien habéis dicho, aparte de la dialéctica de Estado, está la dialéctica de establishment, y en esta cosa, desde luego, Sánchez tiene muy claro el rédito que quiere, que es aunar el esfuerzo de una ultraizquierda que le sea fiel, y por otra parte dividir más, porque quieras que no, eso le beneficia a Vox, que es el principal activo para dividir el voto del Partido Popular. En ese contexto, eso es lo que está ocurriendo, y desde luego no cabe ninguna duda que desde la razón Milei tendría en esta ocasión, en esta segunda hermenéutica, ganaría por goleada. Pero desde luego ambos ganan. La situación está demostrando la ausencia de formalidades por parte de los jefes de Estado. Y aquí vamos a decir algo en defensa de la mujer. ¿Dónde está el principio de presunción de inocencia que ha sido reconocido por la mayoría de las constituciones del mundo? Y en el caso de la Constitución española, aplica perfectamente y los protocolos internacionales. Se trata de una mujer y ha dicho Milei que se le quiere acusar de misógino. Es un tema bastante delicado y una frontera invisible entre el fanatismo, el fundamentalismo, la radicalización de la política y principalmente las formas de extremismo que escapan de las relaciones diplomáticas y terminan siendo, dicho explícita y expresamente por los presidentes, un asunto personal. Y aquí es donde desde este programa siempre hacemos una reflexión crítica. Importan las formas, así como importa el fondo. El señor Milei puede ser el primer presidente
libertario, como se ha autodefinido en la historia de la humanidad, pero más allá de su ideología y de que el señor Pedro Sánchez sea un presidente socialista, el respeto por los valores y por las personas debe hacer parte de la buena política. Políticos irrespetuosos, escúchenlo bien, son malos políticos. Y anoten la fecha de hoy, que aquí no hay que tener un oráculo, pero ha sido imbatible el argumento de Aristóteles cuando dijo que la política era el uso correcto del lenguaje y que quien dominaba el lenguaje político tenía acceso al poder. Pero si el lenguaje es plebe, agresivo, irrespetuoso, cuando lo irrespeten, no exija respeto, porque aunque ha sido una respuesta a una agresión evidente de muchos altos funcionarios del gobierno español, es completamente desproporcionada frente a una mujer en el siglo de la reivindicación de la mujer, porque el reconocimiento se dio en el siglo pasado, pero en este siglo todavía hay muchas cosas que hay que tener en cuenta con nuestras mujeres, y eso no tiene que ver con simpatías. Aquí ustedes saben muy bien que nosotros somos amigos de Javier Milei, pero una cosa es tener amistad y coincidencias ideológicas y otra cosa es defender el irrespeto. Y al señor Pedro Sánchez, por supuesto, exigirle también que a su gabinete, a su equipo de trabajo, no solamente les pida, sino que los obligue a sostener las formas, a guardar las maneras, porque aquí pareciera que la figura del rey ya se quedó como jefe de Estado por allá y es el jefe de gobierno el que dice por una agresión a su señora esposa si siguen o no las relaciones diplomáticas entre los países. Es un asunto bastante complejo, pero seguirá dando capítulos y a propósito hoy Pedro Sánchez se ha presentado ante el Senado defendiendo en sus términos la honestidad de su esposa, pues eso se tendrá que demostrar y será en un juicio y los organismos competentes los que determinarán las responsabilidades. A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. Este programa está sabroso y hay un tema todavía más sensible y todavía más complejo, y es que la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto, orden de captura, como se le conoce en Colombia, a el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y también a los principales líderes del grupo, vamos a decirlo, terrorista Hamas. Por lo menos la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países del mundo lo han determinado terrorista. Otros países como Colombia, en cabeza de su presidente, dicen que son grupos que ejercen legítima representación de comunidades en Palestina. Es un tema bastante complejo y delicado. Están en la misma línea y quiero preguntarle al doctor Jorge Padilla Cordero, experto en estos temas, que nos ayude a entender si esa orden de arresto es aplicable, tiene un nivel de efectividad, de eficacia. ¿Podríamos ver a el primer ministro israelí capturado por organismos internacionales, considerando que otros líderes en el pasado también han tenido ese mismo tratamiento? Y aquí vuelvo, insisto, más allá de la derecha y de la izquierda, porque hoy para algunos analistas he visto de todo en los medios, defienden a Israel, pero la Corte sí es buena para pedir la captura de Putin porque no les gusta Putin. Entonces, explíquenos este nudo gordiano, doctor Jorge Padilla Cordero. Así es, mi querido amigo, así es. Mire, has dado en el punto por donde iba a iniciar, porque en este mismo programa habíamos analizado cuando la CPI había dado la orden de captura o había emitido la orden de captura para Vladimir Putin. Y aquí realmente tenemos un gran reto por delante y es la eficacia de las instituciones de justicia internacional, ¿no?
hay muchísimos casos de líderes africanos que están en su curso y además o han llegado a término, y es muy compleja la ejecutorialidad de esa sentencia, o sea, hacer la ejecutoria, ¿no? Y es, si tiene que pagar por crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de crímenes de guerra, crímenes de agresión, pues bueno, que no solamente el statement de decir esto va a suceder. Y aquí algunas cositas que son claras, y también para que la audiencia lo tenga muy bien claro. La orden no ha sido emitida, o sea, no ha cobrado efectividad ya. Lo que hizo el fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Khan, fue solicitarle a los jueces que consideren, por las razones fundadas que él ha dado, la orden de captura tanto para el primer ministro israelí como para los líderes de Hamas que están a la cabeza de las operaciones o que estuvieron a la cabeza de las operaciones militares del 7 de octubre. ¿Okay? Entonces, no es que en este momento ya hay una orden de captura internacional. La decisión de si procede o no tardará algunos meses, pero la Corte se tiene que referir a ese hecho en concreto. ¿Por qué los pone al mismo nivel? Bueno, es como una decisión un poco salomónica, ¿no? Realmente lo que hace el fiscal general de la Corte Penal Internacional al remitir el informe a la sala preliminar de la Corte y decirle a los jueces, mire, aquí hay hechos que son punibles dentro del Estatuto de Roma, lo hace de una manera diferenciada. Para el caso del primer ministro israelí, innova la tipificación del delito de crimen de guerra porque agrega el elemento de la inanición. O sea, una forma de interpretación avanzada del Estatuto de Roma lo hace que como crimen de guerra el someter a las personas a hambruna, entiéndase el haber bloqueado los accesos a los diferentes puntos en Gaza por donde podía entrar la ayuda humanitaria, retardar los permisos para que estos accesos se abrieran y que cuando finalmente se abrieron fueron muy limitados, la forma en como durante el invierno tan voraz que enfrenta esta parte del mundo que coincide después de octubre y hasta principios de marzo, pues efectivamente tuvo asediada a la población que no se podía mover o había desplazamientos forzados por causa de las incursiones del ejército israelí, fueron consideradas constatadas y según en palabras del señor Khan, han sido debidamente autenticadas con testimonios y visitas en el terreno. Por su parte, eso es crímenes de guerra, ¿no? Es lo que se le imputa. Y por otra parte, a los líderes de Hamas, lo que les imputa también, dentro de un contexto de conflicto, es los crímenes contra la humanidad. Y aquí agrega algunos elementos que van más allá de lo evidente, como lo que sucedió atrozmente el 7 de octubre. Y agrega el elemento de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero también otros actos inhumanos en donde encasilla la violencia sexual y los crímenes de lesa humanidad por causas de sometimiento, secuestro excesivo, violaciones, entre otro tipo de atrocidades. Y ahí él separa las aguas, ¿no? Y dice a los dos por igual, pero con tipos penales diferentes, en un contexto en el que muchos dicen aquí no tiene por qué haber hecho lo que está haciendo, es una afrenta a los esfuerzos diplomáticos internacionales, incluso el respaldo de países tan pesados en la geopolítica, y lo dirá mejor el colega que está en Cartagena, que es experto en estos temas también, pero que efectivamente países del acompañamiento duro que utilizan también instancias internacionales como Alemania, que hace un mes estuvo enfrentándose a Nicaragua por que se le acusaba de estar colaborando o de estar generando elementos plausibles para la comisión del delito de genocidio en el contexto de la Convención Internacional del Genocidio del 48, pero en el Tribunal Internacional de Justicia, que es al otro lado de la calle, en La Haya, por así decirlo. Y ahí realmente vemos como hay países que no sabemos si le va a dar el ancho de la ejecución de esta posible orden de captura. En este mismo programa y contigo estuvimos hablando precisamente lo que iba a suceder con Putin. ¿En qué estados podría ejecutoriarse esta orden de captura internacional? Decíamos, bueno, en algunos países que siendo muy legalistas son parte del Estatuto de Roma, que lo han ratificado. 120 y tantos países son los que han hecho, 124 para ser exactos, son los que han hecho este procedimiento de reconocimiento de la jurisdicción penal internacional. Pero está también el contrapeso político. Netanyahu se va a dar una vuelta a Berlín, y Berlín porque es muy legalista y utilizable y es un recurrente utilizante del sistema internacional de justicia,
¿Va a entregar el primer ministro? Eso está como complejo. Ahí yo creo que hay que darle un poco de oxígeno a cómo se va desenvolviendo este tipo de cuestiones. Efectivamente, ya Estados Unidos dijo que era en este caso una barbaridad y dijo que era lo correcto en el caso de Putin. Países duros de la Unión Europea están con una postura mucho más directa hacia el tema de la protección de las personas civiles y han escudriñado algo donde coincide y empata con la Corte Penal Internacional que vale la pena rescatarlo. Y es que muchos de estos países en sus primeras reacciones han dicho, todo país tiene derecho a defenderse, claro, pero ¿bajo qué contexto es ese mecanismo de defensa? Proporcionalidad, la colateralidad de los daños que se estén dando, las reglas mínimas de los convenios de Ginebra que tienen que ver con el derecho internacional humanitario, tan conocido en Colombia por su conflicto armado interno. En fin, aquí hay una serie de elementos que van más allá de un asunto de decir, hay incursión de un lado, uno es el bueno, uno es el malo. Aquí hay que anotar también que tanto se ha pasado la mano en este derecho de defensa, que tanto se pasó la mano jamás en esa ofensiva que trató de mostrar algún tipo de fortaleza, que le ha salido muy cara, por supuesto, y que cada vida de un bando o del otro es absolutamente irreparable, ideológicamente o del lado político que estén, es absolutamente irreparable. Y hay acciones que efectivamente son pues elementos que le han dado pie al fiscal general para considerar de que hay una tipificación también estructurada en el Estatuto de Roma para crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad. El elemento generalizado, sistemático, en que se ha querido llevar adelante la afectación tanto de un lado del otro, está marcando ahí el péndulo en esta decisión, Julio. Muchísimas gracias, doctor Jorge Padilla Cordero, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla y saludamos a la tierra de la pura vida. Fuerte abrazo a Costa Rica. Fuerte abrazo para ti también, para Tati, para los compañeros que están también en el panel. Mucho éxito y gracias por la oportunidad nuevamente. Abrazo. Muchísimas gracias, doctor Jorge Padilla Cordero. Ha transcurrido el tiempo. Tati, ¿qué impacto ha tenido esto? Porque sabemos que en los Estados Unidos este sí es un tema ineludible. El presidente Biden ha tomado partido y ha considerado desproporcionada, injusta y fuera de todo orden esta medida de orden de arresto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Considero a nivel muy personal, lo dije también en el programa de radio en Oasis del grupo Salem, que el presidente Biden fue diplomático en esta oportunidad. Él se expresó en un comunicado de 3 líneas nada más y dijo que el fiscal había sido, pues se había extralimitado, que era un escándalo. Y me parece que hubiera sido un poco más contundente sus palabras con respecto a la orden de captura que emite la Corte Penal Internacional. Jorge también estuvo hablando con nosotros en El Despertador sobre esa misma dinámica que hizo la Corte contra Putin y estamos en absolutamente acuerdo. Biden está en campaña electoral y es muy importante que cada palabra que diga le añada votos para su postulación o posible postulación para la Casa Blanca para el año 2026. Pero definitivamente aquí en los Estados Unidos, aquí en el sur de la Florida, en Miami, pues sí nos asombró que se haya presentado esto de parte de la Corte Penal Internacional. Pero déjeme salirme un minuto de este tema y retomar el anterior. Y es que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo y anticipo a los demás que sé que se pican, lo dejaremos para otro programa, pero tenemos pocos minutos y es importante este tema de Netanyahu y excúsenme, pero hemos sido espléndidos en el uso de la palabra. El primer ministro israelí fue por la Corte Penal Internacional sometido a una orden de arresto, aplicable medida salomónica. ¿Cómo entendemos esto en el contexto geopolítico, David Rico Coelho? David Rico. ¿Escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola. Hola. Perfectamente. Bien. Vale, como les decía, es evidente que esto forma parte de una búsqueda, o se puede leer desde dos puntos de vista. Primero,
buscar rebajar digamos, la vehemencia con la que para muchos países respondió Israel, para gran parte de Occidente. Israel ha sido exagerado en su respuesta al ataque recibido en su contra o en contra de los ciudadanos civiles en octubre del año pasado, cuando todo esto empezó. Y de hecho, el día de hoy, hasta España acaba de reconocer a Palestina como un Estado libre. Es decir, aquí hay una conformación interesante en torno a el reconocimiento de Palestina, en torno a la construcción de una comunicación dirigida a limpiar un poco la imagen de Palestina y de los hechos ocurridos por Hamás, y desde mi punto de vista forma parte de una jugada, una estrategia internacional por debilitar la imagen o la idea de respaldo o apoyo a Israel en su respuesta a los hechos cometidos en octubre por Hamás. Así que desde un punto de vista netamente político, pareciera responder más a una jugada estratégica por parte de varias naciones de Occidente que, como te digo, buscan disminuir incluso la incidencia de Estados Unidos sobre esta parte del mundo y sobre las decisiones y las políticas tomadas en torno a este conflicto, ¿no? Muchísimas gracias, David Rico Coelho, por estar con nosotros nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, su conclusión brevemente sobre esta orden de arresto proferida por la Corte Penal Internacional. Eficaz, efectiva, poner al mismo nivel a el primer ministro israelí con los líderes de Hamás. ¿Es un despropósito o una medida salomónica de esas a la que están acostumbrados desde Holanda? Es un despropósito absoluto, como lo fue con Putin. Es absurdo actuar así contra jefes de Estado o de gobierno en ejercicio. Es decir, en este momento, si realmente está ocurriendo cosas graves al respecto, que se actúe políticamente desde posiciones pues como sanciones o lo que haga falta, y luego, a posteriori, como corresponde, entonces sí, se aplica la ley. Utilizar el Tribunal de Derechos, es decir, penal, en esta cosa, es destruir el tribunal, es una desgracia. No así contra Hamas, porque Hamas es un grupo terrorista, ¿ok? No así el jefe de gobierno israelí, ni tampoco Putin, ni nadie de eso. Entonces, es utilizar políticamente de una forma horrible y destruir casi posibilidad de un tribunal penal serio a nivel internacional. Otra cosa es a posteriori cuando dejara de serlo. O sea, la respuesta tiene que ser política, eso por una parte. Y por otra, lo que ha hecho España es absolutamente deleznable desde el punto de vista, como siempre, Pedro Sánchez ha actuado conforme a su política interna, ¿no? No le hace ningún favor a Palestina. La política de Estado de España precisamente era en cuanto Palestina, a la autoridad palestina proclamase su independencia, su soberanía, cosa que no ha hecho después de estar Aznar, que mira que era proamericano Aznar, con Arafat. Entonces, esa política que además la Unión Europea ya aceptó en la resolución 69/40, creo que fue de la Unión Europea de 2012, creo que fue, en aceptar como autoridad como si fuese un Estado, y en la misma ONU, en la cual ya había aceptado como de facto, ¿no? Es decir, no tiene sentido esto en medio de semejante ataque, guerra de Hamas, dándole tributos, dándole como que ha sido rentable el comienzo de este conflicto. Es un gran error político y una desgracia, incluso, especialmente para el pueblo palestino. Es decir, es muy triste la utilización política en este aspecto. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto, una situación nueva de disputa, señalamientos, con un lenguaje altamente ofensivo para la esposa
el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y por supuesto, y respetos frente a la figura de un jefe de Estado como es Javier Milei por parte de miembros del gabinete del gobierno español. Son signos de la mala política, porque si usted quiere conocer a alguien, el primer elemento que tiene es examinar su lenguaje. El lenguaje es lo que distingue a la raza humana del resto de las especies. Y no se pide de nuestros políticos que sean eruditos, sabios, en una suerte de gobierno de la aristocracia. Estamos pidiendo que se guarden las formas, los convencionalismos, que una vez que entienden que son jefes de gobierno y en el caso de los presidentes latinoamericanos, jefes de Estado, respeten los protocolos. Para eso están las formas. Las formas son tan importantes como el fondo. Si la formalidad se desconoce, difícilmente el contenido tiene el modelo, la naturaleza, el fin y el propósito de toda representación en democracia, que es ejercer el poder para resolver problemas y necesidades. A lo mejor se resuelven problemas y necesidades de sectores. Y esto no es un asunto de idealismos, de fantasías. Son los cánones. No es lo lengual, no es lo políticamente conocido en el lenguaje como el lenguaje políticamente correcto. Es tener coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, pero al mismo tiempo ser dignos representantes de sus dos pueblos. Cuando uno habla con un argentino en cualquier calle de Buenos Aires o de Argentina o en cualquier lugar del mundo, da gusto hablar con un argentino. Cuando uno tiene un amigo español y está compartiendo unas tapas, abrazándose y celebrando la vida con un gol del Real Madrid o del Barcelona o del equipo que tenga, uno entiende que la hispanidad está basada en la gentileza, en la cortesía, en la grandeza. Y estas acciones de nuestros líderes no representan ni al pueblo argentino ni al pueblo español. Que sea esto un espejo para nuestros presidentes, que les encanta cazar un insulto, porque ni siquiera es una pelea. Porque si estuvieran peleando para resolver el problema del hambre, del acceso al agua potable, de la corrupción, y no solamente se señalaran de corruptos, sino que garantizaran la transparencia y la honorabilidad en el ejercicio de las funciones de sus equipos de trabajo, diríamos que digan lo que sea, pero no, están peleando sobre cosas que no resuelven nada. ¿Resuelve eso el problema del hambre en Argentina? ¿Resuelve eso el problema del paro en España y de la crisis social, política y económica que ya empieza a dar grandes resultados nefastos en ambas naciones? Es hora de guardar las formas para que el fondo, y lo decimos con todo respeto, porque ambos son dos líderes legítimos, elegidos en democracia, y esto hay que celebrarlo. Pero la democracia no se puede convertir en una oclocracia como la definía Polibio y los griegos clásicos. Oclocracia, el gobierno de la plebe. Ellos no son ningunos plebes, son jefes de Estado. Y en cuanto al asunto de la orden de captura de la Corte Penal Internacional, este es un tema bastante complejo. En este momento facilita una orden de captura la búsqueda de una salida pacífica y negociada a un conflicto donde todos los días mueren niños, niñas y personas civiles. ¿Dónde está la comunidad internacional para exigir que dos pueblos hermanos unidos por tradiciones históricas, inclusive culturales muy fuertes, más allá de las diferencias, puedan vivir en paz? Desde aquí deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón la paz para Israel y la paz para el pueblo palestino, la paz en esa tierra bendita del Oriente Medio. Y por supuesto, que le vaya bien al presidente Javier Milei
y al presidente Pedro Sánchez, porque si a ellos les va bien al pueblo argentino y al pueblo español. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.